Hola compañeras, bueno, primero quisiera pedirles disculpas por no poder estar allá con ustedes. Como muchas saben, soy madre soltera y como muchas saben por la experiencia, a veces el ser madre soltera implica tener cambios de último minuto. Quisiera también agradecer muchísimo a las compañeras que organizan este espacio. Espacios como este son imprescindibles para romper ese silencio que genera tanta impunidad a todas esas violencias patriarcales, racistas y capitalistas que se ejercen sobre, bueno, en concreto yo me voy a referir a lo que es el ámbito de las madres migrantes, las familias migrantes y los menores migrantes. Quiero también agradecer muchísimo a mi compañera Linda, que está ahí con ustedes. Les aconsejo que aprovechen mucho su presencia, que le hagan muchas preguntas, porque es una compañera muy sabia y a la cual agradezco haberme enseñado tanto y dado tantas herramientas que me sirven para entender tanto la violencia que he vivido a nivel personal como toda aquella estructura institucional de la cual voy a hablar hoy. En concreto, a mí me parecería importante, o de la forma que creo que podría aportar el día de hoy, es compartiendo algunos ejemplos en donde el racismo institucional, junto con, digamos, la violencia patriarcal y capitalista, se articulan para ejercer violencia contra madres migrantes, familias migrantes y menores migrantes. Me parece imprescindible tener en cuenta que este tipo de violencias de las que voy a hablar no son violencias que son un error en el sistema, no es un mal funcionamiento del sistema, no es un problema que se va a arreglar con una pequeña reforma de alguna normativa, sino que son violencias, digamos, institucionales, estructurales e incluso históricas, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que el racismo institucional actual que se da a través del sistema de control migratorio es la forma que ha encontrado Europa de poner a funcionar todas aquellas violencias que facilitan la explotación sobre el sur global, sobre las ex colonias al interior de Europa. Es decir, cuando Europa ve que las personas migrantes procedentes de las ex colonias están viniendo a vivir al territorio europeo y se les necesita también como mano de obra, lo que genera es toda una serie de mecanismos como la ley de extranjería para reproducir esa explotación, esa violencia que se vive en el sur global al interior de las fronteras de Europa. También creo que, como digo, es imprescindible tener en cuenta que no es un error en el sistema, sino que es el sistema funcionando. La situación, digamos, más aberrante o la consecuencia más aberrante de esta violencia institucional del sistema de control migratorio son los 50.000 compañeros migrantes muertos y desaparecidos en las zonas de frontera, y eso no es un problema porque Europa no ve lo que está sucediendo en la zona de frontera, o Europa no es consciente de lo que pasa ahí. Hay toda una serie de instituciones como Frontex, toda una serie de mecanismos legales como la ley de extranjería que han generado esa situación de muerte y violencia en las zonas de frontera, que es, digamos, lo más aberrante de una serie de mecanismos que perpetúan la violencia colonial contra las personas procedentes de las ex colonias, ¿no? Y es muy sintomático ver cómo se articulan esas violencias a través de ciertas legalidades por sobre las madres migrantes, las familias migrantes y los menores migrantes. Acá creo que es imprescindible tener en cuenta que la condición de vulnerabilidad, de necesidad de protección que tienen los niños blancos o las madres embarazadas blancas colapsa e incluso se vuelve hasta lo contrario en el caso de personas migrantes, ¿no? Una digamos, los mecanismos de violencia legal más aberrantes y más invisibilizados en relación a esto es el régimen del jus sanguinis. El jus sanguinis es, digamos, la fórmula por la cual se otorga la nacionalidad en el territorio español y funciona igual en el resto de Europa. Existe el mito de que las personas, los hijos de los inmigrantes que nacen acá tienen derecho a la nacionalidad y por ende nosotros incluso accedemos, según esa narrativa construida desde la blanquitud, accedemos a nacionalidad, permiso de residencia a través de nuestros hijos, e incluso todo este imaginario que se impone por sobre las mujeres negras embarazadas que cruzan zonas de frontera
de narrarlas como mujeres que vienen embarazadas para tener a sus hijos acá, para beneficiarse de la nacionalidad española o la residencia cuando nazcan sus hijos. No hay nada más falso que eso, porque en España, así como en el resto de la Unión Europea, los hijos de las personas migrantes heredan el estatus legal de sus padres y heredan la nacionalidad de sus padres. Es decir, los hijos de las personas migrantes, a pesar de nacer en el territorio español, a pesar de nacer, por ejemplo, como mi hijo en un hospital acá en la ciudad de Barcelona, no tienen derecho a la nacionalidad española, sino que, como digo, heredan la nacionalidad de sus padres, así como su estatus legal. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un permiso de 1 año, 2 años, 5 años, previo trámite en la oficina de extranjería, tu hijo podrá acceder a ese permiso solamente por ese periodo de tiempo y tu hijo tendrá un permiso de residencia siempre y cuando tú tengas un permiso de residencia. Porque como vemos en muchísimos casos, hay los niños cuyos padres están ilegalizados por la ley de extranjería, heredan también ese estatus legal de ser considerados un inmigrante ilegalizado y son sometidos a la violencia de la ley de extranjería desde su propio nacimiento. El feminismo blanco guarda absoluto silencio, por ejemplo, en relación a esta violencia y muchas de las cuales voy a hablar. Y es por eso que muchas de las militantes antirracistas denunciamos y, digamos, focalizamos una crítica en relación al feminismo blanco, porque en una situación, por ejemplo, de posparto, nosotras y nuestros hijos nos vemos sometidas a la ley de extranjería, sometidas a que nuestros hijos puedan estar ilegalizados o, como en mi caso, a tener que estar en un proceso de violencia burocrático, porque como muchas sabemos, la ley digamos, un proceso de solicitar un permiso de residencia no es como cuando vas a pedir el DNI o el pasaporte, que vas, dejas 2 documentos y al mes te lo entregan, sino que pedir un permiso de residencia es casi como ir a un juicio contra el Estado para demostrar tu derecho a vivir acá, implica someterse a toda una serie de trabas burocráticas creadas precisamente para evitar que nosotros accedamos a un permiso de residencia, ¿no? Entonces, cuando nosotras articulamos esa crítica, y de la cual hablaré más en profundidad luego en relación al feminismo blanco, es porque cuando ese feminismo hegemónico, ese feminismo que ocupa cierto espacio de poder, habla de la maternidad y habla del feminismo en general y del patriarcado en general, no tiene en cuenta aquellas violencias que viven las mujeres migrantes, los niños migrantes, que vive una mujer migrante durante su posparto, y que no son violencias, digamos, mínimas o simbólicas, sino que son violencias que condicionan de manera drástica la vida de esos menores, el posparto de una mujer migrante, la vida familiar. Por ejemplo, otro ámbito en el que podemos ver esto es en el caso de las trabas burocráticas creadas para evitar que las mujeres migrantes, y muchas de ellas, por ejemplo, latinoamericanas, que están cuidando a los hijos de las españolas, limpiando sus casas o cuidando a sus adultos, puedan hacer un proceso de reagrupación de sus hijos. En muchos casos, las compañeras, pues, una migra primero, ¿no? Luego establecerse medianamente a nivel económico y legal. Estamos hablando de 3, 4, 5 años, porque hay que confrontarse a todas esas trabas. Intenta hacer un proceso para atraer a sus hijos, ¿no? Y acá es otra vez ir a confrontarse a esas trabas. Una de las cuales me parece más aberrante es la solicitud de como explico, pues estas trabas burocráticas, se trata de toda una serie de requisitos que están hechos para que tú no puedas traer a tus hijos o tú no te puedas legalizar, ¿no? Y una de estas es, por ejemplo, la solicitud de un informe de vivienda, en el cual el ayuntamiento de la localidad donde vives tiene que venir a verificar las condiciones de tu piso para ver si tu hijo, que es menor de edad, puede vivir en esas condiciones que tiene tu piso. Por ejemplo, exigen un mínimo del tamaño de la habitación, exigen un mínimo de ventilación, exigen, por ejemplo, cosas como que si vive gente que es fuera, que no está dentro del núcleo familiar, es decir, un tío, un primo, un amigo, vive en el piso, exigen que hayan 2 baños en el piso. Si no tienes 2 baños en el piso, el informe será negativo, por ende, se trabará el proceso de la reagrupación de tu hijo. Y todo esto se hace en nombre ¿de qué? De el interés superior del menor. Y la lógica que imponen para decir que tienes que demostrar que tienes una vivienda en condiciones para poder traer a tu hijo, es que están protegiendo a ese niño de que cuando llega vive en buenas condiciones. Sin embargo, y como vamos a ver, y seguro Linda les va a poder explicar de manera más profunda
cómo el patriarcado, cómo el racismo institucional, cómo el orden capitalista usa la noción del interés superior del menor, no solamente para violentar a ese menor, sino para generar toda una serie de condiciones de violencia ante esa familia. Acá vemos, por ejemplo, que con la excusa de proteger que el niño cuando llegue viva en buenas condiciones, se le mantiene separado de su madre, que lo primordial sería que el niño tenga derecho a estar con su madre, pero la ley de extranjería lo que violenta es el derecho del niño a una vida con su madre, ¿no? Otro tipo de, digamos, violencias y, digamos, más bastante drásticas, es la cuestión de la absoluta legalidad que existe en relación a la detención en centros de internamiento de extranjeros de mujeres embarazadas y menores, así como la absoluta legalidad de la deportación de mujeres embarazadas y menores. Hace un tiempo pude revisar una documentación recopilada por el Estado francés cuando estaban haciendo un análisis para determinar cuál iba a ser su política de deportaciones internas de solicitantes de asilo. No voy a extenderme en explicar, pero bueno, con los compañeros solicitantes de asilo viven bajo el régimen del Acuerdo de Dublín, que es otro régimen de extranjería bastante violento también. Y hay, digamos, toda una serie de mecanismos de deportaciones internas a nivel de la Unión Europea de solicitantes de asilo. Tanto en estas deportaciones como en las deportaciones regulares a los países de origen, una de las cuestiones que es absolutamente legal es digamos, el normalizar los procesos de, no solo normalizar, sino normativizar y legalizar los procesos de deportación de mujeres embarazadas. En la Unión Europea y en España es legal deportar mujeres embarazadas, así como es legal detenerlas en centros de internamiento de extranjeros. De hecho, la normativa en relación al funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros contempla cómo se va a gestionar el caso de mujeres embarazadas, mujeres lactantes y mujeres que están con niños menores junto consigo. Entonces, cuando se horrorizan de ver lo que pasa en Estados Unidos en relación a la detención de menores, ¿no? Y ahí pues la situación también es bastante grave con el caso de muchos menores que están siendo separados de sus padres y muchas muertes también de menores bajo custodia. No se tiene en cuenta que la Unión Europea es absolutamente legal y, por ejemplo, en los campos de Lesbos en Grecia hay también muchísimos menores detenidos, y la cuestión de la separación, por ejemplo, es algo que también se da en el contexto de las fronteras españolas. Hay muchísimos casos, y es una práctica común, que cuando llega una familia a una zona de frontera, sobre todo estamos hablando de Ceuta y de Melilla, que la política que se les aplica es separar a los niños de los padres, porque automáticamente se les pone en cuestión si realmente son los padres, a pesar de muchas veces tener partidas de nacimiento, pasaportes, etcétera. Pero ¿qué pasa? El Estado español considera que esos documentos posiblemente son fraudulentos porque como vienen de una ex colonia, entonces no le pueden creer, así tú tengas tu pasaporte, ¿no? Entonces, lo que hacen es, y hubo varias familias sirias afectadas por esta política, separar a las familias, mandar a los menores a un centro de menores y a los padres al CETI, hasta que se hagan pruebas de ADN, que es el único, digamos, mecanismo en el cual confían las autoridades, y se certifique que esos menores son sus hijos. ¿Con cuál argumento? Exactamente lo mismo, protección del interés superior del menor, y también, y seguro Linda también podría explicarles mejor todo este tema, el uso de la lucha contra la trata, ¿no? Y el tráfico de personas para precisamente separar estas familias y obligarlas a estar separadas de sus... O sea, imagínense el nivel de trauma que supone para un niño llegar a una zona de frontera en un país ajeno y que lo separen durante meses hasta que se determine por una prueba de ADN. Hay casos también en donde, ¿qué pasa? Que si el proceso migratorio se ha dado con la tía, con la abuela, con la prima,
el ADN no vota esa compatibilidad que pide la autoridad para declarar que son familia, y hay muchos niños que en esa situación han terminado siendo, digamos, puestos en procesos de adopción porque no se considera que ese familiar es familiar, ¿no? A pesar de serlo, a pesar de tener documentación, porque no es ni el padre ni la madre, y solamente se reconoce la compatibilidad genética en el caso del padre y de la madre. Muchas, o digamos, en el último tiempo, en el contexto sobre todo de Cataluña, y creo que es interesante también verlo en relación a Estados Unidos, mucha de la violencia del sistema de control migratorio ha sido en concreto por sobre los cuerpos y las vidas de menores de edad migrantes. Eso creo que, como decía al principio, es importante tenerlo en cuenta como algo que no es un error del sistema, sino de hecho, por ejemplo, pensando, ¿no?, en este tipo de prácticas de separación de menores en zonas de frontera, pensando cómo en el contexto norteamericano muchos de estos menores han terminado muriendo si no me equivoco, son 6 casos de muertes durante los últimos 2 años de muertes de menores de edad bajo custodia que han sido separados de forma forzosa de sus padres. Esto no es un error, sino es una declaración de intenciones del sistema de decir, no apelen a nuestra humanidad o a nuestra voluntad, porque nosotros vamos a violentar y vamos a matar y vamos a separar y encerrar y detener hasta los niños. La violencia que se ejerza sobre los menores migrantes no acompañados, llamados de forma violenta como menas, ¿no?, es una violencia que no es, repito, un error del sistema, sino es una declaración de guerra, es decir, vamos a ir hasta contra sus hijos, ¿no? Y en concreto es aberrante ver cómo en el contexto, por ejemplo, de Cataluña, uno de los terrenos donde se ha articulado más el racismo mediático y digamos, desde donde se ha reforzado el racismo institucional a través de declaraciones políticas, debates mediáticos, etcétera, ha sido precisamente en relación a perseguir, humillar y violentar a los menores migrantes, llegando a cosas ya tan graves como que se tire una granada dentro, por ejemplo, del centro de menores de Hortaleza, que es una granada que no llega ahí de un día para el otro, hay todo un camino previo que digamos, incita esa violencia, que construye esa violencia, que la legitima y la normaliza, porque hasta el día de hoy nadie sabe y no hay mayor escándalo en relación a quién puso la granada. Si hubiese sido una granada en un edificio de niños blancos, eso hubiese sido considerado posiblemente un acto terrorista y hubiese habido alerta en todo el país, pero como son niños migrantes no pasa nada. Paradójicamente, en el contexto de Cataluña, la institución que se niega a asumir la responsabilidad del cuidado de estos menores migrantes no acompañados que necesitan un espacio de vivienda y por sobre todo, algo que muchos reclaman, que no se tiene en cuenta, que el Estado los legalice, porque incluso entre sus leyes racistas el Estado está obligado a sacarle los papeles a los niños migrantes no acompañados. Esa institución que se tendría que hacer cargo de eso es la de Gaia. Veamos, por ejemplo, recientemente en el caso, en el contexto de Barcelona, un menor migrante que había cumplido 18 años y no había logrado tener un permiso de residencia, que eso es responsabilidad de la de Gaia hacerlo, terminó suicidándose pues porque se iba a ver en la calle y sin papeles, y eso no es simplemente estar en la calle sin papeles, esa es toda la violencia de la policía, toda la violencia de la sociedad, y arriesgarse aparte a un posible proceso de deportación o de terminar en la cárcel, ¿no? Paradójicamente, esa misma institución que se niega a asumir esas responsabilidades es la institución que utiliza toda una serie de los llamados factores de riesgo racistas, clasistas y machistas para hacer procesos de quita de custodias, sobre todo a familias migrantes y racializadas, ¿no? Una práctica común de la de Gaia es abrir expedientes
que bueno, es digamos, el proceso al que se llega a abrir esos expedientes es a través de los servicios sociales, los servicios médicos o de las escuelas, en donde cualquiera pensaría, pues, cuando hay un retiro de un menor o cuando se quita una tutela, es porque ha habido violencia sexual, física o psicológica, y que ese niño necesita ser protegido, y por eso se perpetúa esa narrativa de que por algo lo habrán sacado de su casa y la madre seguro era mala y tal, y no se sabe que la Degaya, así como las otras instituciones en las otras autonomías, utilizan una serie de factores de riesgo que incluyen, por ejemplo, el hecho de ser una persona migrante, el hecho de no tener papeles, el hecho de ejercer el trabajo sexual, el hecho de ser madre soltera, el hecho de vivir un proceso de desahucio, el hecho de ser menor de edad, como un factor de riesgo que puede ser utilizado para generar el mecanismo legal para separar a ese menor de su familia, quitarle la custodia, y si la familia no logra hacer un proceso de recuperar a ese menor, esos menores terminan en muchos casos siendo adoptados por familias blancas, alimentando toda esa estructura de la adopción absolutamente normalizada, en donde siempre han sido los blancos que han adoptado a menores racializados. Creo que la compañera Anne Kat tiene un trabajo muchísimo más profundo sobre esto que es muy necesario revisar y escuchar, ¿no? En concreto, y acá, bueno, ya voy terminando porque se acaba el tiempo, me gustaría poder abordar y que veamos muchísimas más formas en las que se están dando este tipo de violencias institucionales y legales, no solamente, digamos, para hablar o señalar esa violencia o que nos dé pena, sino para articularnos políticamente y luchar para evitar la impunidad con aquellas autoridades, instituciones, porque esto tiene responsables. Cuando hay un menor no acompañado que no tiene un permiso de residencia, hay una trabajadora social, hay unos educadores, hay unos directores de la Degaya, hay toda una serie de personas que trabajan en esas instituciones y una serie de mecanismos legales que son responsables directos de que ese menor se encuentre en esa situación. Cuando hay una quita de custodia por falta de papeles, falta de vivienda, por ejercer el trabajo sexual, hay una trabajadora sexual que ha hecho, una trabajadora, perdón, no ya, una trabajadora social que ha hecho un informe que ha servido para hacer esa quita de custodia por motivos racistas, clasistas o patriarcales. Hay unas instituciones que han normativizado eso y hay responsables. Y hay que articularnos para precisamente, digamos, señalar a esos responsables y pedir procesos de justicia y reparación. No es simplemente con que ahora veamos toda esta violencia que hay y tal, no. Acá hay niños que tienen que volver a sus casas. Acá hay personas que tienen que hacer un proceso de reparación para con esas familias que se han visto afectadas por esas violencias. Yo también pienso incluso cuando hablamos de deportaciones. Ah, bueno, lo deportaron como si se hubiese acabado y ya. No, tenemos que lograr, y eso como movimiento antirracista yo creo que estamos muy convencidas de que hayan procesos de reparación y que esa gente que ha sido deportada pueda volver acá y que digamos, se repare de alguna manera toda esa violencia que se ha ejercido. No es simplemente, bueno, ya pasó y ya está. No, lo mismo con el tema de las custodias. Esos niños tienen que volver a sus casas y aquellos niños que han vivido procesos violentos e injustos y con un montón digamos, de este tipo de mecanismos que han terminado siendo dados en adopción, que sus identidades y sus historias han sido borradas, porque eso también es súper importante tenerlo en cuenta en Occidente y en Europa en concreto. Los mecanismos, cuando tú vas a un proceso de adopción, te borran la identidad, te borran tu apellido, te borran tu nombre, te borran todo y no sabes hasta los 18 años si es que no te pones a investigar de dónde vienes. Incluso en muchos casos es imposible saber de dónde vienes, ¿no? Entonces, y para terminar en relación a esto, bueno, pues por un lado, como que invito muchísimo primero a romper el silencio de las historias que hemos vivido cada una de forma individual. Yo en concreto, pues, digamos, mi empuje a querer denunciar todo este tipo de violencias tienen que ver con mi experiencia en relación a mi hijo nacido acá, sin derecho a la nacionalidad, a un proceso que no voy a abordar también todo ese paquete
de mecanismos en relación a las custodias, a un proceso de violencia psicológica y de género muy grave a través precisamente de la custodia de mi hijo. Además, y también de haber visto a muchas compañeras cercanas vivir todo este tipo de violencias, pues me incita a que no tenemos otra opción más que organizarnos para poder, luchar contra esta violencia, porque si no, en silencio va a ser peor. Si nosotros guardamos silencio, la violencia se va a poner peor. Y en ese sentido también quisiera retomar la crítica al feminismo blanco, porque me parece increíble que las mujeres migrantes racializadas, los menores y las familias migrantes estén viviendo todo esto que les he contado y cosas muchísimo más graves, y que el feminismo blanco, cuando habla de maternidad, habla de si la guardería no sé qué, o que me parece bien y entiendo, ¿no? O si su baja para la maternidad no sé cuántos, y que sí, hay que luchar también por eso. Pero también en la lucha hay que tener prioridades, y la prioridad tiene que ser aquellas comunidades y aquellas personas que están viviendo las peores violencias de este sistema. No puede ser que sea una prioridad debatir a nivel político sobre el derecho a la baja paternal de los hombres blancos con trabajo y con papeles, y no la situación de separación forzada que se está dando en las zonas de frontera de las familias que son detenidas en el CETI y cuyos hijos son puestos en un centro de menores hasta que determinen lo del ADN o lo que pasa con los menores no acompañados, ¿no? Entonces, es desde ahí que nosotras articulamos esa crítica al feminismo blanco, decir, primero, ustedes no pueden representar a todas y decir que es un feminismo, porque no están teniendo en cuenta nuestras experiencias y nuestras prioridades de lucha, y segundo, me parece un error a nivel, estratégico, a nivel de lucha, pues no tener como prioridad aquellas situaciones que son más urgentes de atender. Y después también, y ya para cerrar, creo que ese feminismo blanco le falla también a sus propias mujeres, que generando impunidad en relación a todas esas violencias que viven las mujeres, principalmente las mujeres migrantes y racializadas, por ejemplo, a través de las quitas de custodia, también alimentan ese mismo monstruo, esa misma degalla, esa misma institución que luego le va a quitar los hijos, y como han habido casos, quizás no tantos y quizás no tan aberrantes como el caso de familias migrantes, a mujeres blancas pobres, madres solteras. Es un feminismo blanco que le falla también a sus propias mujeres, porque es un feminismo que en muchos casos está más preocupado por los derechos, que no digo que no hay que reclamar, pero que no tienen que ser prioritarios, de mujeres blancas de clase media o de mujeres burguesas, y de sus perspectivas y aquellas situaciones que viven, ¿no? Y bueno, con esto ya puedo cerrar. Me encantaría poder estar con ustedes y espero pues que mi aportación sea de utilidad el día de hoy, y muchas gracias.